¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. No es que esté hablando así como si hubiera alguien durmiendo, es que como hay un poco de reverberación, voy a intentar no levantar mucho el tono, descubriendo este coche, el Kia EV3. Hay cierta unanimidad entre las personas que nos dedicamos a esto en que la estética de este coche, cómo está diseñado, pues está a un punto, digamos, no sé si por delante, no sé cómo explicarlo, pero es uno de esos diseños que dices, ostras, esto es interesante, ¿no? Kia lo define como un Kia EV9, que ya te hemos enseñado, al que se le ha reducido las dimensiones, el tamaño, hasta convertirlo en este SUV, que según ellos cabalga entre el segmento SUV-B y SUV-C, son 4,3 metros de longitud, y con estas dimensiones bastante cuadriculadas, aunque engaña, son trampantojos de diseño. Luego vemos que el parabrisas está lógicamente bastante tendido. Digo engaña porque a pesar de esas formas tan robustas y a la vez tan sencillas, el coche tiene un CX de 0,26. Es un coche puramente eléctrico y es un coche muy importante para Kia. Kia se la juega con este coche hasta el punto que probablemente va a fagocitar las ventas de vehículos de la propia marca, como podría ser, por ejemplo, el Kia Niro eléctrico, que palidece en cuanto a diseño y soluciones técnicas, como te voy a mostrar respecto a este EV3. Además, te voy a poder dar los precios en este vídeo porque ya los sabemos y precisamente gracias a los precios sabemos lo importante que va a ser este coche para Kia, que a través de Eduardo Díbar, que no se corta un pelo, su director general en España, nos ha dicho que su objetivo es vender entre 300 y 400 unidades al mes en el año 2025, que además lo va a presentar a coche del año en España, o sea que apuestan muy fuerte. Y la apuesta fuerte, al final del vídeo te voy a relatar exactamente los precios, pero la apuesta potente es que la versión de acceso de este coche va a costar 29.995 euros, que con el plan MOVE se queda justo por debajo de los 23.000 euros. O sea que con las ayudas, sin contar con la ayuda del IRPF, te puedes llevar este coche por 23.000 euros. La versión que vas a ver en el día de hoy es la versión con el acabado GT Line, es un acabado que solo está disponible con la capacidad de batería más alta, pero verdaderamente, si nos atendemos a lo que es precio-producto, probablemente estamos ante uno de los coches más interesantes que hay en el mercado ahora mismo, de lo que se refiere a los coches eléctricos, y que estaría luchando por ser el mejor precio-producto del mercado. Hay un descuento muy suculento que no sé lo que va a durar por parte de la marca. Claro, los precios de tarifa son bastante más altos, pero te hacen un descuento de algo más de 3.000 euros de concesionario por comprar el coche y luego hay otros 3.000 euros añadidos por acogerte a la financiación, que son los que te llevan a un precio potencial de 22.995 euros. La gama del coche es muy sencilla. Tenemos solamente dos tipos de batería y de momento una única motorización que tiene 204 caballos de potencia. Más que suficiente para un vehículo de estas características, para tener una aceleración de 0 a 100 de algo más de 7,5 segundos y en definitiva que vayas cubierto siempre. Lo importante, más allá de que vas sobrado de potencia, es el hecho de que tiene dos baterías, dos versiones de batería, una con 58,3 kWh, que corresponde lógicamente a ese precio de un poco menos de 23.000 euros con ayudas, sin el IRPF, sin el descuento del IRPF, y luego tenemos una batería bastante grande para un vehículo de este tamaño que llega a los 81,4 kWh de capacidad. Es una batería que ya le permite homologar autonomías por encima de los 600 kilómetros, mientras que la autonomía de la versión de 58 kWh a partir de ahora, redondeando, va a estar por encima de los 450 kilómetros, que también es una cifra muy interesante. Los que han podido probar el coche nos cuentan, lo vamos a poder probar próximamente y lo corroboraremos o no, que es un vehículo que gasta poco. Y para que te hagas idea de hasta qué punto es importante este vehículo, en Kia me han estado explicando que han luchado mucho porque el precio de salida del vehículo estuviera por debajo de los 30.000 y lo han conseguido. Y por otro lado también un detallito que probablemente se le ha escapado a mucha gente y que te explica la ambición de Kia por ponerle un precio de competencia a este coche, es el hecho de que no lleva bomba de calor. Y esa es una decisión comercial y técnica, técnico-comercial, que se ha tomado desde España. Es decir, este coche técnicamente podría llevar bomba de calor y de hecho la lleva en algunos mercados. Y es cada mercado el que decide y negocia con Kia si quiere o no que tenga la bomba de calor, precisamente, bueno, pues en función de lo que necesita un mercado y del precio al que quieren llegar. La bomba de calor es más cara, la bomba de calor es más eficiente y la bomba de calor está muy bien especialmente para aclimatar la batería cuando hay unas condiciones fuera especialmente de frío. Bueno, en Kia en España han conseguido que pérdida-beneficio merecía la pena sacrificar la bomba de calor, teniendo en cuenta que el coche ya es muy eficiente de por sí, a cambio de tener un precio más bajo.
Y hablando de eso, es interesante también que otra de las cosas, de las pocas cosas a las que renuncia el Kia EV3 a la hora de salir al mercado respecto a todas las tecnologías que llevan el EV9 y el EV6, es el hecho de que no lleva una red de 800 voltios. Para quien no esté familiarizado, una red eléctrica de 800 voltios permite tener un cableado más fino y por lo tanto ahorrar algo de peso y aumentar la velocidad de carga. Este coche tiene una velocidad de carga inferior al resto de vehículos del grupo que tienen la arquitectura eléctrica de 800 voltios. Al final, la versión de 58 kWh de batería carga a poco más de 100 kilovatios de potencia, 105, mientras que la versión de 81 kilovatios hora de batería carga a una velocidad cercana a los 130 kilovatios. Son velocidades aceptables para corriente continua, para el tamaño de la batería, aunque ya no son velocidades de récord o velocidades de récord en su segmento, podríamos decir, ¿no? Podríamos catalogarlas como normalitas. Hasta la fecha, 100 kilovatios era un estándar hace un par de años para vehículos de la categoría B, ahora ya empieza a haber vehículos que cargan a 150 en esta categoría. Es una de las cosas importantes que tiene el coche, el hecho de que, además de eso, tiene la capacidad de cargar también hacia afuera, tiene un enchufe en el interior de 220 voltios y además mediante un adaptador en el exterior puedes cargar cualquier objeto externo como pasa con el EV6. E igualmente el coche está preparado para el futuro, para lo que en España no hay normativa, que es el asunto del V2H. Este coche tiene V2L, Vehicle to Load, es decir, es capaz de cargar cualquier dispositivo eléctrico, tiene V2G, Vehicle to Grid, es decir, el coche es capaz de cargar, de suministrar energía a la red eléctrica, algo que en España todavía no existe técnica ni legalmente, y tiene además V2H, que es que puedas hacer eso mismo pero cargando tu propia casa. Todo eso está preparado en el coche y si algún día en España se acepta y se aprueba la normativa, simplemente con una actualización OTA, este coche está conectado como todos constantemente a Internet, el vehículo será capaz de extraer la energía de su batería para alimentar la red eléctrica o tu casa. Por cierto, un detallito que te quería mostrar, esta versión es la GT Line, como digo, solo está disponible, es la más cara del coche y solo disponible con la batería grande, y esto que vemos en el exterior es de la versión GT Line, que son estos pasos de ruedas simulados, con un acabado de plástico brillante que en el resto de versiones es plástico mate. Aquí va sobre gustos la cosa, pero estos pasos de rueda cuadriculados, por cierto, es una tendencia en la industria del automóvil que te vas a cansar de ver, y este coche lo lleva brillante con el GT Line. Y lo otro que te quería enseñar es qué tal está el maletero. La cifra oficial del fabricante, aquí tenemos puesta la cortinilla, es de 460 litros de capacidad y tenemos un pequeño organizador debajo de la bandeja inferior, además de un cajón en un lateral para poder guardar cosas que no sean de mucho tamaño. Igualmente, como puedes ver, el suelo se puede levantar y se puede colocar a una altura superior para poder utilizar la parte inferior como un cajón. Vamos a colocarlo, si te parece, para que puedas ver cómo quedaría, y de este modo dividimos el maletero en dos alturas, de tal manera que aquí ahora abajo tenemos un espacio mucho más grande para ocultar objetos. Hay la posibilidad de abatir los asientos de manera asimétrica, en 2/3, con lo cual el espacio para carga pasa de 460 litros a más de 1.200 litros. Si dejas el suelo en la parte inferior, como puedes ver, no es lo más apropiado para aprovechar el espacio de los asientos traseros porque te queda un escalón bastante grande. Así que lo óptimo en el caso de que vayamos a colocar objetos grandes es colocar la bandeja en la parte superior, como puedes ver, en la que ya queda enrasado para poder colocar objetos sin que haya escalones y por lo tanto facilitar la maniobra. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Bueno, tiradores enrasados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como es habitual en estos coches, no me he subido antes aquí a V3. Algunos dirán que es poco profesional. Yo lo hago porque quiero compartir contigo mi primera impresión del interior del coche. Tenemos un clúster duplicado que se ha puesto muy de moda últimamente en la industria del automóvil. Sin ir más lejos, me acabo de bajar del Peugeot 3008, que tiene exactamente lo mismo con dos diferencias.
Aquí hay dos pantallas, en el Peugeot es todo una única pantalla y el Peugeot lo tiene un poco más alto y ladeado, ¿no? Por el rollo del volante pequeño. Aquí tenemos una cosa muy parecida y lo que ha hecho Kia es poner dos pantallas de 12,3 pulgadas y en el centro hay una tercera pantalla. Realmente aquí hay tres, no dos. Una, la pantalla pequeña vertical, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Y por qué una pantalla en el centro? Bueno, pues la solución de diseño de Kia ha sido colocar un climatizador que tiene una parte en pantalla, pero que va a estar siempre ahí, porque esa pantalla está diseñada solamente para eso, para mostrarte la info del climatizador. Y luego, ¿cómo lo manejas? Pues el climatizador lo puedes manejar con el dedito o lo puedes manejar con los mandos que tenemos aquí abajo, que son unos mandos, por cierto, que son bastante grandes, bastante ergonómicos. Fíjate qué superficie para toquetear. Ahora estoy subiendo y bajando la temperatura del acompañante. Y en definitiva, bueno, pues parece una solución bastante, digamos, diferente, pero que no resta usabilidad a lo que estamos viendo últimamente con esos navegadores en los que tienes que entrar en un menú para tocar el climatizador, algo que afortunadamente está desapareciendo de las mentes de los diseñadores y cada vez se va corrigiendo más. Aquí tenemos esos pequeños botones y mandos. Luego tenemos un botón muy curioso para el sistema multimedia. Interpretado por la Orquesta Sinfónica de la ciudad de... Ahí está, la Orquesta Sinfónica. Y luego sí que tenemos estos botones táctiles aquí, que son una filigrana de diseño, que parece que es una superficie táctil, pero que tú tienes que tocar. Realmente hay un botón oculto aquí y tienes que tocar en el lugar para que generen algún tipo de funcionalidad. Bueno, ya puedes ver que el sistema multimedia funciona a buena velocidad y que la fluidez está bastante conseguida con el sistema multimedia de la marca. Hay dos cosas interesantes que te tengo que contar sobre esto, que Kia le da mucha importancia y con razón. La primera de ellas es que hay un navegador dentro de un navegador y esto lo cambia todo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que en los coches eléctricos es muy importante, como bien sabes, la planificación de la ruta, los lugares donde tienes que parar. Este coche lleva su propio planificador de ruta, de tal manera que ya no tienes que hacerte el trabajo de estar sentado viendo dónde están los cargadores, con el móvil, con las aplicaciones. Aquí está todo cargado, en principio, se actualiza por internet y tú le dices dónde vas y el coche te va a ir recomendando dónde tienes que parar en función de la velocidad, de la distancia, de cómo conduzcas y un largo etcétera. E incluso como en los navegadores, si te saltas el punto de recarga que el coche te está recomendando, pues él en todo momento va a estar recalculando para ver dónde debes parar de manera que puedas optimizar tu ruta. Es una gran ayuda para poder hacer viajes si no lo tienes claro dónde tienes que parar y no perder tiempo en la planificación previa. Y luego tenemos una instrumentación de tamaño normal, de tamaño real. En general la visibilidad es muy buena. Yo estoy ahora mismo dentro de una sala en un día nublado y la verdad es que aquí no hay ningún tipo de problema de reflejos. Esto habría que ponerlo a prueba fuera y es lo que haremos cuando tengamos unas condiciones reales. Si todo va bien nos vamos a ir a Portugal en breve a conducir el coche y a ver qué ocurre. Bueno, y a nivel de diseño te tengo que decir que el coche es una pasada. La combinación de colores, la combinación de materiales. Kia ha optado por poner mucho material reciclado como es obligatorio ahora y la mayoría de marcas están poniendo telas en muchos de sus acabados precisamente. Y bueno, pues la combinación de materiales y de colores de diseño está súper bien. La mitad superior, como puedes ver en la mitad inferior, y en los mandos de las puertas hacia abajo tenemos plásticos duros más habituales de coches económicos. Y luego tenemos un clúster igualmente que cada vez es más avanzado en esta marca con todo lo que son los lugares para poder cargar. Tenemos una toma USB-C que puede servir para cargar la batería o directamente para cargar y conectar cualquier dispositivo multimedia. Otra toma USB-C. Aquí tenemos un switch, es muy curioso esto, un detallito de diseño. Y luego, aparte de esta toma que está aquí viuda, tenemos una toma de 12 voltios, que aguanta hasta 180 vatios, como puedes ver ahí. Igualmente tenemos un cargador inductivo para el teléfono móvil, desconozco su capacidad de carga. Tenemos dos portavasos y luego un gran hueco aquí debajo que puede perfectamente tener el espacio para dejar un bolso. Y bueno, pues otro detalle muy chulo de diseño del coche es precisamente este brazo. No está articulado hacia arriba, sino que se puede poner hacia adelante y hacia detrás. E igualmente tenemos dos botones, control de descenso, apagar los pitidos del aparcamiento, poner en marcha la cámara para tener una asistencia al aparcamiento. Aquí tienes el vehículo visto. Podemos tener una vista a 360 grados para asegurarnos de que no vamos a tocar ni golpear nada. Además, con distintas visiones. Bueno, aquí estás viendo el cubículo desde el que estoy grabando el coche para que te hagas una idea de por qué retumba un poquito. Bueno, un detalle muy bueno para un vehículo de estas características y, en definitiva, botones vinculados al aparcamiento y al manejo del coche en rampa
en este brazo, que es una filigrana absolutamente de diseño. Y luego un techo solar sencillo, que solamente cubre la cabeza de los ocupantes de las plazas delanteras y, como te decía, mucho espacio y mucha ergonomía igualmente en los asientos, especialmente en el reposacabezas. El volante, bueno, pues también siguiendo un poco la línea de diseño del vehículo, con el detector aquí de fatiga del conductor, que cada vez es más intromisivo, desgraciadamente, y los mandos para el sistema de asistencia a la conducción activa, los sistemas multimedia e igualmente también los modos de conducción. Un detalle chulo es que está puesto aquí en la parte inferior del volante. Ya podemos ver que el coche tiene nada menos que 5 modos de conducción, de los cuales 4 son modos distintos. Hay un modo nieve y hay un modo personalizable. Hablando de modos de conducción y de nieve, de momento salen versiones de 2 ruedas motrices, pero en el futuro va a haber una versión bimotor que va a ser mucho más potente que la versión de 204 caballos que acaba de arrancar en el mercado. Bueno, al contrario que muchos fabricantes que colocan una palanca aquí arriba y al final esto se acaba convirtiendo en una ensalada de palancas, Kia ha colocado un mando grueso para el sistema de cambio. Eso permite tener todo este aire aquí y que no haya ninguna interrupción con el sistema multimedia. Me parece una solución muy inteligente el hecho de poder tener aquí la palanca de cambio y con ella ya puedes ver el sonido que hace el vehículo cuando se pone marcha atrás. Pues lo podemos manejar en todas las direcciones con un simple giro de la palanquita y el botón de P aquí. La verdad es que tremendamente práctico me parece, porque por el hecho de tenerlo cerca del volante, cuando tenemos que hacer una maniobra de marcha atrás o salir rápido, la velocidad con la que pasamos del cambio al volante es muy eficiente. 2 detallitos interesantes más: un head-up display que tiene 12,5 pulgadas nada menos, y luego, bueno, pues no es que sea ninguna maravilla, pero puede ser un desahogo. Un pequeño maletero frontal. Kia dice que tiene 25 litros de capacidad. Bueno, lleva un pequeño tapizado, es muy sencillito, pero sirve esencialmente para poder plegar aquí un cable que lleves de viaje, ya sea para una carga tipo 2 o para un Suco, poder guardar aquí un cable y tener ese espacio disponible para carga en la parte trasera. Menos es nada, y además con el detallito, la tapa del capó lleva amortiguadores y es muy agradable y fácil abrirlo y cerrarlo para todo el mundo. El tirador de las puertas traseras está colocado en una situación elevada, tiene una articulación suave. Algunos tiradores de estos son duros y toscos, no es el caso de este coche, donde todo funciona de manera bastante suave. Estos tiradores tienen una ventaja estética: el coche es más molón. Tienen la desventaja de que personas de estatura pequeñita, niños principalmente, puede que no lleguen a abrir la puerta trasera y alguien tenga que ayudarles. Bueno, pues este es el espacio que tenemos real para las piernas en las plazas traseras. Una de las cosas en las que siempre me fijo, y en este coche está muy bien, 2. La primera y más importante es que, si te fijas, la banqueta para nuestras posaderas y muslos no tiene una inclinación hacia arriba, que tienen muchos coches eléctricos para hacer hueco a la batería, y eso hace que el confort atrás crezca. Y en segundo lugar, que tiene, yo creo que tiene un poquito más de longitud, quizá me equivoco y es una cuestión de diseño, pero tiene un poquito más de soporte de las piernas, y por lo tanto es un gran candidato a que aquí pueda uno estar sentado tiempo con confort y hacer pasar los kilómetros con mucho agrado. Es un coche que transmite mucha robustez, que transmite mucha fortaleza, y eso es a base de meter chapa en la carrocería. La superficie acristalada es justa, y precisamente las formas cuadriculadas lo que ayudan es a tener un poco más de superficie acristalada y a que no se haga agobiante. Para eso necesitas 2 cosas: que entre luz, que tengas visión al exterior, y que el techo no te esté agobiando, ¿no? Y ya ves que la caída del techo está por detrás de mi cabeza. Aquí seguimos teniendo la misma altura de techo que en las plazas delanteras, y bueno, pues la forma cuadriculada compensa el hecho de que la línea de cintura del vehículo pueda ser un poco más alta, que tampoco es mucho más alta que los vehículos habituales. Me he estado fijando en un detalle antes, cuando estaba el personal revisando el coche. Fíjate que además, gracias a estas formas del vehículo, han conseguido un detalle bueno, que es que las ventanillas traseras se puedan bajar completamente y no queden en una posición intermedia, como ocurre en la inmensa mayoría de los vehículos actuales. Y bueno, respecto al espacio para las piernas, pues ya ves, hay hueco para que mis pies puedan pasar por debajo hasta el final del empeine. No es que quepan del todo, pero sí que hay un poco de desahogo, e igualmente también típico de la marca es este portarrevistas o portapapeles, así como las tomas USB-C colocadas en los laterales de los asientos, y este rebaje que hay aquí respecto al reposacabezas. Kia ha separado la posición, el anclaje del reposacabezas de la parte trasera del asiento, además con una protuberancia. ¿Para qué sirve esto? Pues para colgar aquí tu chaqueta o tu camisa y poder viajar con la ropa aquí puesta en este lugar, lo cual es una idea estupendérrima. 2 salidas de aireación sin posibilidad de control por parte de los ocupantes de las plazas traseras redondean el conjunto, y bueno, pues la verdad es que es un conjunto muy agradable. Tenemos
dos portavasos de cortesía también aquí detrás, este cuero microperforado y bueno, pues como digo, la verdad es que una sensación muy agradable y me quedo con muy buen sabor de boca respecto a lo que ofrece este Kia EV3. Como puedes observar en la imagen, así queda la gama del Kia EV3. Hay dos acabados básicos, el Air y el Breath, y uno especial que es el GT Line, que tiene aditamentos en el exterior que lo diferencian del resto. Respecto al PVP, los descuentos de la marca son jugosos. Tienes que tener en cuenta que de esos prácticamente 6.000 euros que hay de descuento ahora en la promoción, la mitad se va en el descuento si financias con la marca. Si no vas a financiar con la marca, cuenta que el precio con descuentos aumenta a unos 3.000 euros. Y luego, además, el precio con Moves, como puedes ver, es muy interesante, especialmente en las versiones de batería pequeña. Tienes que sumarle también la deducción del IRPF, con lo cual el precio potencialmente, si achatarras coche, puede estar por debajo de esos 23.000 o 24.500 euros en el caso de la batería pequeña. Es muy interesante. Hasta la fecha, cuando había dos niveles de batería, la gente que compraba un coche eléctrico normalmente optaba por la batería más grande. Según va madurando el mercado, eso se ha acabado. Mucha gente está empezando a optar por baterías más pequeñas precisamente porque les es suficiente en el día a día y además el aumento de la eficiencia de los coches eléctricos a estas alturas de la película va subiendo y con ello las autonomías también. Al final, el EV3 viene a animar un segmento en el que cada vez hay más competencia, veremos cómo sale el coche y próximamente, ya no tengo más que decir, lo voy a poder conducir y me voy a centrar en las sensaciones de conducción, en el consumo, velocidad de carga. Todo eso lo vais a poder seguir viendo aquí en el canal. Os agradezco muchísimo que me deis vuestra opinión sobre este vehículo y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.